Millonario queda paralizado al ver a su exesposa embarazada en el tribunal como jueza. El silencio se apoderó de la sala cuando la jueza Elena Montero atravesó las puertas del tribunal con paso firme. Su toga negra ondeaba suavemente mientras avanzaba hacia el estrado, ocultando parcialmente su embarazo de 6 meses. La tensión en el ambiente era palpable, como si todos los presentes contuvieran la respiración al mismo tiempo. En la primera fila, Roberto Salazar, su actual esposo y respetado fiscal, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sus ojos oscuros, siempre atentos a los detalles, no perdían detalle de cada movimiento en la sala. Había algo en el ambiente que lo inquietaba, una sensación que no lograba descifrar completamente. El murmullo general se apagó cuando Elena tomó asiento. Sus manos, adornadas solo por su alianza de matrimonio y un elegante reloj de oro, se posaron sobre la mesa con determinación. Sin embargo, cuando levantó la vista para observar al acusado, algo en su interior se estremeció. Sentado en la mesa de la defensa, vestido con un impecable traje gris, se encontraba Alejandro Vega, el poderoso empresario acusado de fraude fiscal. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo, y el tiempo pareció detenerse. 5 años atrás, habían compartido no solo un hogar, sino también sueños y promesas que se desvanecieron entre mentiras y traiciones. «Se abre la sesión», anunció Elena, su voz profesional apenas traicionando la tormenta de emociones que surgía en su interior. El caso que tenía ante sí no era uno cualquiera. Alejandro Vega, su exmarido, estaba acusado de desvío de fondos y fraude fiscal por cantidades millonarias. En las filas posteriores, Victoria Alvarado, la actual esposa de Alejandro, mantenía una postura erguida y elegante. Su rostro, perfectamente maquillado, no revelaba emoción alguna, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el collar de perlas que adornaba su cuello. La fiscal designada al caso, María Fernanda Torres, CEPOS, levantó con un fajo de documentos en la mano. «Señoría, la Fiscalía está preparada para presentar evidencia que demuestra, sin lugar a dudas, la participación del señor Vega en un elaborado esquema de fraude fiscal que ha perjudicado no solo al Estado, sino a cientos de inversores inocentes». Mientras la fiscal hablaba, Elena mantenía su mirada fija en los documentos frente a ella, evitando deliberadamente mirar hacia la mesa de la defensa. Sin embargo, cada vez que la voz de Alejandro resonaba en la sala respondiendo a las preguntas, sentía como si cada palabra fuera una aguja que se clavaba en su corazón. «Mi cliente niega categóricamente todas las acusaciones», declaró el 1900 abogado defensor, Carlos Mendoza, un hombre de mediana edad conocido por defender a la élite empresarial. «Presentaremos evidencia que demuestra que el señor Vega ha sido víctima de una elaborada conspiración orquestada por su ex socio, Francisco Ruiz». La mención de Francisco Ruiz provocó un cambio sutil en la expresión de Alejandro. Elena, que lo conocía mejor que nadie, notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Había algo en esa reacción que despertó su intuición judicial, una señal de que había más en esta historia de lo que aparentaba. Roberto Salazar, desde su posición, observaba la interacción con creciente inquietud. Como fiscal experimentado, había aprendido a leer el lenguaje corporal de las personas, y lo que veía entre su esposa y el acusado le generaba una sensación de desasosiego que no podía ignorar. La sesión continuó con la presentación de evidencia inicial. Correos electrónicos, documentos financieros y declaraciones de testigos se sucedían uno tras otro. Sin embargo, fue un detalle aparentemente menor el que captó la atención de Elena. Una serie de transferencias realizadas exactamente 5 años atrás, coincidiendo con la época de su divorcio. «La defensa solicita un receso, señoría», pidió Mendoza después de 2 horas de testimonios. Elena asintió, agradeciendo internamente la oportunidad de tomar un respiro. Necesitaba un momento para recomponerse, para recordarse a sí misma que ahora era una jueza imparcial, y no la mujer que una vez había compartido su vida con el hombre sentado en el banquillo. Al salir de la sala,
Elena sintió la mirada de 1900. Alejandro siguiéndola. No necesitaba voltear para saber que sus ojos verdes, aquellos que tantas veces la habían mirado con amor, ahora estaban llenos de preguntas sin responder. La más importante de todas, la que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta, pesaba en el ambiente como una nube de tormenta. ¿Qué secretos guardaba cada uno que podrían cambiar el curso de este juicio? Roberto la esperaba en el pasillo, su expresión seria contrastando con la suavidad con la que tomó su mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Elena asintió, pero ambos sabían que era una mentira piadosa. Este caso estaba removiendo cimientos que creían firmemente establecidos y las consecuencias apenas comenzaban a vislumbrarse. El despacho de Elena se había convertido en su refugio durante los recesos. Sentada frente a su escritorio de caoba, repasaba meticulosamente cada documento del caso mientras acariciaba distraídamente su vientre abultado. Las paredes decoradas con sus diplomas y reconocimientos parecían observarla en silencio, testigos mudos de su dilema interno. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», respondió, esperando ver a su asistente. Sin embargo, fue Victoria Alvarado, la actual esposa de Alejandro, quien entró con paso decidido. Su presencia, elegante y sofisticada, contrastaba con la sobriedad del despacho judicial. «Señoría», comenzó Victoria, su voz controlada, pero con un dejo de tensión. «Sé que no es lo apropiado, pero necesito hablar con usted». Elena se mantuvo impasible, aunque su corazón latía con fuerza. «Señora Alvarado, sabe que no puedo discutir el caso fuera de la sala». Victoria sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «No vengo a hablar del caso, sino de algo más personal. Ese bebé que espera, ¿de cuántos meses está exactamente?». La pregunta, aparentemente inocente, cayó como una bomba en la habitación. Elena sintió que el aire se volvía denso. «Señora Alvarado, mi vida personal no es relevante para este proceso», respondió Elena con firmeza. Victoria dio un paso adelante, su perfume caro inundando el espacio entre ellas. «¿Está segura? Porque hace exactamente 6 meses. Alejandro realizó un viaje de negocios a Cancún, el mismo destino donde, curiosamente, se celebraba una conferencia de Derecho Internacional. El recuerdo de aquella noche en Cancún golpeó a Elena como una ola. El encuentro casual en el bar del hotel, las palabras no dichas durante años, el peso de los secretos compartidos. Pero eso era algo que Victoria no podía saber, ¿o sí? Mientras tanto, en otra parte del edificio, Roberto Salazar se encontraba en su propia oficina, revisando antiguos casos relacionados con Francisco Ruiz, el ex socio de Alejandro. Algo en los documentos llamó su atención. Una serie de conexiones que no había notado antes, patrones que comenzaban a formar una imagen inquietante. Su teléfono vibró con un mensaje de un contacto en la policía financiera. «Encontramos algo que deberías ver». Ruiz no actuaba solo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las implicaciones de esta información podrían sacudir los cimientos del caso y posiblemente de su propio matrimonio. En la cafetería del tribunal, Alejandro permanecía sentado solo, su café intacto frente a él. Su mente vagaba entre los recuerdos de su vida con Elena y la realidad actual con Victoria. Cada una representaba una versión diferente de sí mismo, el hombre que fue y el que había llegado a ser. El peso de las decisiones tomadas, de los caminos elegidos, parecía aplastar sus hombros. Su abogado se acercó con expresión preocupada. «Señor Vega, acaban de llegar nuevos documentos de la Fiscalía. Hay algo que debe ver». Los papeles mostraban transferencias bancarias que coincidían exactamente con las fechas de su divorcio con Elena. Transferencias que él nunca había autorizado, pero que llevaban su firma. De vuelta en la sala del tribunal, Elena retomó su posición en el estrado. La tarde avanzaba, y la luz que se filtraba por las ventanas creaba sombras alargadas en el suelo. El ambiente se había vuelto más tenso, como si todos los presentes sintieran que algo importante estaba a punto de revelarse. María Fernanda Torres, la fiscal, se levantó con nuevas evidencias. «Señoría, la Fiscalía ha descubierto una
serie de correos electrónicos que demuestran la participación directa del señor Vega en el desvío de fondos. Mientras las pantallas mostraban los documentos, Elena notó algo familiar en uno de los correos. Una frase, una forma de escribir, que conocía demasiado bien, pero que no pertenecía a Alejandro. Roberto, desde su asiento, observaba cada reacción de su esposa. Conocía esa mirada en sus ojos. La había visto antes cuando descubría una pieza clave en un caso, pero esta vez esa mirada le provocaba una inquietud diferente. ¿Qué había descubierto Elena? ¿Y cómo afectaría eso a todos los presentes? Victoria mantenía su postura elegante, pero sus ojos no perdían detalle de la interacción entre su esposo y la jueza. Había algo en la forma en que se evitaban mirar directamente, en la tensión casi palpable entre ellos, que confirmaba sus sospechas. El juego que había iniciado con su visita al despacho de Elena era solo el principio. Al final de la sesión, cuando todos comenzaban a retirarse, un oficial de la corte se acercó discretamente a Elena y le entregó un sobre sellado. «Llegó esto para usted, señoría. Es confidencial». Elena esperó a estar sola para abrirlo. Dentro, encontró una fotografía que hizo que su mundo se tambaleara. Ella y Alejandro en Cancún, 6 meses atrás, en un momento que creía que nadie había presenciado la fotografía. Temblaba en las manos de Elena mientras el sol del atardecer se filtraba por las ventanas de su despacho. La imagen capturaba perfectamente aquel momento en Cancún. Ella y Alejandro compartiendo una cena en la terraza del hotel, sus rostros iluminados por la luz de las velas, demasiado cerca para ser un encuentro casual. La fecha impresa en la esquina inferior era una daga dirigida directamente a su corazón, exactamente 6 meses atrás. El sonido de pasos acercándose la hizo guardar apresuradamente la fotografía en el cajón de su escritorio. Roberto entró sin llamar, como solía hacer cuando algo lo preocupaba. «Elena, tenemos que hablar sobre el caso Vega», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era una mezcla de preocupación profesional y algo más profundo, más personal. «Roberto, sabes que no puedo discutir los detalles del caso contigo», respondió ella, intentando mantener la compostura. Pero su esposo no había llegado a ser uno de los fiscales más respetados de México por dejarse engañar fácilmente. «No vengo como fiscal», dijo, sentándose frente a ella. «Vengo como tu esposo. ¿Hay algo que necesites saber sobre tu relación con Alejandro Vega?» Sus ojos se clavaron en los de ella, buscando una verdad que temía encontrar. Elena sintió que el bebé se movía en su vientre, como si respondiera a su ansiedad. «¿Qué insinúas exactamente?», preguntó, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Roberto sacó su teléfono y le mostró un correo electrónico. «Acabo de recibir esto de un informante. Francisco Ruiz, el ex socio de Vega, está dispuesto a testificar. Dice que tiene información que va más allá del fraude fiscal. Menciona específicamente una reunión en Cancún hace 6 meses». El color abandonó el rostro de Elena. Francisco Ruiz, el hombre que había iniciado toda esta investigación contra Alejandro, el mismo que había desaparecido misteriosamente después de presentar las acusaciones iniciales. ¿Qué sabía exactamente? En ese momento su asistente interrumpió con urgencia. «Señoría, la señora Alvarado está aquí. Insiste en verla inmediatamente». Elena y Roberto intercambiaron miradas. Victoria Alvarado, la actual esposa de Alejandro, no era una mujer que aceptara un no por respuesta. «Hazla pasar», respondió Elena, preparándose para lo que fuera a venir. Victoria entró como una tormenta contenida en un vestido de diseñador. En sus manos llevaba un sobre similar al que Elena había recibido antes. «Supongo que ya recibiste tu copia», dijo Victoria, su voz fría como el hielo. «Hay más de donde vino esa». «Muchas más». Roberto observaba el intercambio con creciente inquietud, consciente de que estaba presenciando algo que iba más allá de su comprensión actual. «Victoria», comenzó Elena, pero fue interrumpida por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. «Tengo toda la verdad sobre Francisco Ruiz. Nos vemos en el café frente al tribunal en 30 minutos. Ven sola. A.B».
El mensaje de Alejandro complicaba aún más la situación. Elena sabía que reunirse con el acusado fuera del tribunal era éticamente cuestionable, pero también sabía que esta podría ser la única oportunidad de descubrir la verdad detrás de todas las acusaciones. Si me disculpan, dijo, levantándose con dificultad debido a su embarazo, tengo una reunión importante. Victoria sonrió con malicia, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Roberto, por su parte, la miró con una mezcla de dolor y sospecha. En el café, Alejandro la esperaba en una mesa discreta del fondo. Su rostro mostraba el desgaste de los últimos días, pero sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad que Elena recordaba. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Tienes 5 minutos», respondió Elena, consciente de que cada segundo que pasaba allí era un riesgo para su carrera y su matrimonio. Alejandro sacó una tablet y la colocó entre ellos. «Francisco Ruiz no es quien dice ser», comenzó. «He descubierto algo que cambia todo, pero antes de mostrártelo necesito saber algo». Sus ojos se desviaron hacia el vientre de Elena. «¿Ese bebé es mío?». La pregunta quedó suspendida en el aire, interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Elena levantó la vista para encontrarse con Roberto, de pie junto a su mesa, su expresión una máscara de dolor y traición. Detrás de él, Victoria Alvarado sonreía triunfalmente, su teléfono en la mano, claramente capturando el momento. «Creo que todos tenemos mucho que explicar», dijo Roberto, su voz apenas controlada. En ese instante, el teléfono de Elena vibró con un nuevo mensaje. Era de Francisco Ruiz. «La verdad sobre Cancún saldrá a la luz mañana en el tribunal. Todos los involucrados caerán». La mañana siguiente, amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México, como si el clima reflejara la tensión que se respiraba en el tribunal. Elena se encontraba en su despacho, preparándose para la sesión, cuando su asistente le entregó un sobre grueso que acababa de llegar. Dentro encontró un expediente completo sobre Francisco Ruiz. Las páginas revelaban una historia que nadie conocía. Antes de asociarse con Alejandro, Ruiz había estado involucrado en varios esquemas financieros cuestionables bajo diferentes nombres. Pero lo que más llamó su atención fue una serie de fotografías que mostraban a Ruiz en reuniones privadas con Roberto, su esposo. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Era María Fernanda Torres, la fiscal del caso, con una expresión de urgencia en su rostro. «Señoría, necesito informarle algo antes de que comience la sesión. Francisco Ruiz ha aparecido y está dispuesto a testificar». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Cuándo llegó?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Esta mañana», respondió Torres, «y trae consigo una serie de documentos que, según él, probarán la inocencia de Alejandro Vega». En ese momento, Victoria Alvarado irrumpió en el despacho sin anunciarse. Su habitual elegancia había sido reemplazada por una evidente agitación. «No pueden permitir que ese hombre testifique», exclamó, olvidando todo protocolo. «Es un mentiroso, un manipulador». Elena observó a Victoria con atención. Había algo en su desesperación que no cuadraba con su imagen de esposa preocupada. «Señora Alvarado, ¿hay algo que quiera compartir con la corte sobre Francisco Ruiz?». Victoria palideció visiblemente. Sus manos, siempre perfectamente cuidadas, temblaban ligeramente mientras sujetaba su bolso de diseñador. «Yo no puedo hablar de eso aquí», respondió mirando nerviosamente hacia la puerta. La sesión comenzó con una tensión palpable en el ambiente. Alejandro, sentado en la mesa de la defensa, mantenía su compostura, pero Elena notó que sus ojos se desviaban constantemente hacia Victoria, como si intentara descifrar algo en el comportamiento de su esposa. Roberto había tomado asiento en la última fila, su presencia como una sombra silenciosa que pesaba sobre Elena. Las fotografías que había descubierto esa mañana ardían en su mente. Su esposo y Francisco Ruiz, en encuentros que nunca le había mencionado. «La corte llama a declarar a Francisco Ruiz», anunció Elena, su voz profesional ocultando el torbellino de emociones que la consumía.
Un murmullo recorrió la sala cuando Ruiz entró, vestido con un traje impecable y una sonrisa enigmática en su rostro. «Señor Ruiz», comenzó el abogado defensor, ¿puede explicar a la Corte la verdadera naturaleza de las transacciones financieras que involucran al señor Vega? Ruiz se acomodó en el estrado, sus ojos recorriendo la sala antes de fijarlos en Victoria. «Por supuesto. Pero antes, creo que es importante que la Corte sepa que las acusaciones contra Alejandro Vega fueron fabricadas por mí bajo la dirección de otra persona». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se levantó abruptamente de su asiento, pero el guardia de la corte le indicó que permaneciera sentada. Elena mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Está diciendo que el señor Vega es inocente?», presionó el abogado. Ruiz sonrió nuevamente, esta vez mirando directamente a Roberto. «Estoy diciendo que las verdaderas transacciones fraudulentas fueron realizadas por Victoria Alvarado, en colaboración con ciertos funcionarios judiciales». La revelación cayó como una bomba en la sala. Elena sintió que su mundo se desmoronaba mientras las piezas comenzaban a encajar. Las reuniones secretas de Roberto, la insistencia de Victoria en desacreditar a Ruiz, el viaje a Cancún que había cambiado todo. En ese momento, Victoria se levantó nuevamente, esta vez con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es suficiente. Yo lo confieso. Fui yo quien organizó todo esto. Alejandro nunca supo nada». La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Elena golpeó el martillo pidiendo orden, pero su mente estaba en otro lugar. En aquella noche en Cancún, cuando Alejandro le había contado sus sospechas sobre Victoria y las actividades ilegales en su empresa. La noche que había cambiado sus vidas para siempre. Roberto se había puesto de pie, su rostro una máscara de shock y culpa. Las fotografías que Elena había visto esa mañana cobraban un nuevo significado. Su esposo no había estado investigando a Ruiz, había estado colaborando con él y Victoria en una elaborada conspiración. Mientras el caos se desataba en la sala, Elena sintió a su bebé moverse con fuerza. La verdad sobre su paternidad seguía siendo un secreto que solo ella conocía, un secreto que ahora, más que nunca, pesaba sobre su conciencia. El juez presidente del Tribunal Supremo había ordenado un receso de emergencia tras las explosivas revelaciones. Elena se encontraba en su despacho, enfrentando no solo a su superior, sino también a un comité de ética judicial que había sido convocado de urgencia. «Jueza Montero», comenzó el presidente del tribunal, «dadas las circunstancias, queda temporalmente relevada del caso». Las palabras resonaron en la habitación como una sentencia. La investigación sobre su esposo, el fiscal Salazar y su posible participación en esta conspiración requiere que nos aseguremos de que no exista ningún conflicto de interés. Elena asintió, manteniendo su dignidad profesional intacta, a pesar del torbellino emocional que la consumía por dentro. Cuando salió del despacho, se encontró cara a cara con Victoria Alvarado, quien era escoltada por 2 oficiales de policía. La otrora elegante socialité ahora mostraba signos evidentes de deterioro, su maquillaje corrido por las lágrimas. «Elena», llamó Victoria, deteniendo su paso. «Hay algo que debes saber sobre Roberto». Los oficiales intentaron hacerla avanzar, pero ella resistió. Él no solo estaba involucrado en el fraude, él fue quien orquestó todo desde el principio, incluso antes de que tú y él se casaran. La sala de interrogatorios. Francisco Ruiz continuaba su declaración ante los investigadores federales. Su testimonio revelaba una red de corrupción que se extendía mucho más allá del caso de Alejandro Vega. Roberto Salazar llevaba años construyendo este esquema, explicaba Ruiz. Victoria solo era una pieza más en su juego. La eligió específicamente para que se casara con Alejandro después de su divorcio con Elena. Mientras tanto, Alejandro había sido liberado de toda custodia. Se encontraba en el café frente al tribunal, el mismo lugar donde días antes había intentado revelarle la verdad a Elena.
Su teléfono no dejaba de recibir mensajes de periodistas que buscaban su versión de la historia, pero su mente estaba enfocada en un solo pensamiento: Elena y el bebé que esperaba. En su casa, Elena encontró a Roberto empacando apresuradamente una maleta. Se detuvo en el marco de la puerta, observando al hombre con quien había compartido los últimos años de su vida, el hombre que ahora se revelaba como un completo desconocido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Roberto se detuvo, pero no se giró para mirarla. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando todo esto? Desde antes de conocerte, respondió él, su voz cargada de una frialdad que Elena nunca había escuchado antes. Necesitaba a alguien en la judicatura, alguien con tu reputación de integridad. Tu historia con Alejandro fue un bonus inesperado. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra la pared, su mano instintivamente protegiendo su vientre. El encuentro en el bar donde nos conocimos. Planeado, confirmó Roberto, finalmente girándose para mirarla. Al igual que mi transferencia a la fiscalía de tu distrito, todo fue calculado, Elena, excepto una cosa. Sus ojos se desviaron hacia el vientre de ella. Ese bebé no estaba en mis planes. Un ruido en la entrada los sobresaltó a ambos. Alejandro estaba allí, su rostro mostrando una mezcla de ira y determinación. Aléjate de ella, Roberto, advirtió, avanzando hacia ellos. ¿Vienes a reclamar lo que crees que es tuyo?, se burló Roberto, su máscara de respetabilidad completamente caída. ¿El bebé? ¿Elena? ¿Tu empresa? Todo esto siempre fue más grande que cualquiera de ustedes. Elena observaba el intercambio con horror creciente, consciente de que estaba presenciando el desmoronamiento final de las mentiras que habían construido su vida en los últimos años. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Francisco Ruiz. Tengo las pruebas de todo, incluyendo la verdad sobre el bebé. El tiempo pareció detenerse. Elena miró la pantalla de su teléfono, luego a los dos hombres frente a ella. ¿Qué sabía realmente Ruiz? ¿Cómo podía tener información sobre algo que ella misma apenas comenzaba a comprender? Roberto, llamó ella, su voz recuperando la autoridad que la caracterizaba en el tribunal. ¿Qué tiene que ver Francisco Ruiz con mi embarazo? La sonrisa que se dibujó en el rostro de Roberto heló la sangre de Elena. ¿Realmente creíste que tu encuentro con Alejandro en Cancún fue una coincidencia? Cada paso, cada momento, todo fue cuidadosamente planificado, incluso esa noche. Alejandro se lanzó hacia Roberto, pero Elena lo detuvo con un gesto. Necesitaba escuchar la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué tanto esfuerzo en destruirnos? Porque ustedes dos juntos eran una amenaza, respondió Roberto, su voz cargada de desprecio. Tú con tu integridad inquebrantable y él con sus recursos. Necesitábamos separarlos, destruir cualquier posibilidad de que volvieran a unirse. El bebé fue solo una complicación inesperada en nuestro plan. La confesión de Minsoncity. Roberto resonaba en las paredes de la casa, mientras el atardecer teñía la habitación de tonos dorados. Elena permanecía de pie, su mente procesando la magnitud de la manipulación de la que había sido víctima. Alejandro, a su lado, mantenía los puños cerrados, conteniendo apenas su rabia. «Pero cometiste un error, Roberto», dijo Alejandro, su voz controlada. «No contabas con que Victoria desarrollaría una conciencia». Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Victoria llenó la habitación. «Lo confieso todo. Roberto Salazar ha estado manipulando el sistema judicial durante años. Tengo pruebas, documentos, grabaciones». El rostro de Roberto perdió todo color. Victoria no se atrevería. «Ya lo hizo», interrumpió Elena. «Está ahora mismo declarando ante el fiscal general. Cada detalle, cada manipulación, cada conspiración, todo está saliendo a la luz». Un golpe en la puerta principal sobresaltó a todos. «Policía Federal, abran la puerta». Roberto miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. En un movimiento desesperado, sacó un sobre de su maletín y lo arrojó hacia Elena. «¿Quieres saber la verdad sobre tu bebé? Está todo aquí».
Los resultados de las pruebas que mandé hacer sin tu conocimiento, las fechas manipuladas, todo. Elena tomó el sobre con manos temblorosas mientras los golpes en la puerta se intensificaban. «No más mentiras, Roberto», dijo. Ella, rompiendo el sobre, los documentos en su interior revelaban un elaborado plan para manipular fechas y resultados médicos, pero entre ellos había algo más, una prueba de paternidad real, realizada en secreto con muestras obtenidas durante sus chequeos médicos, rutinarios. Alejandro se acercó a ella, su presencia un silencioso apoyo mientras leía los resultados. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena cuando la verdad finalmente se reveló ante sus ojos. Los agentes federales irrumpieron en la habitación en ese momento. Roberto no opuso resistencia mientras lo esposaban y leían sus derechos. Su última mirada hacia Elena estaba cargada de un sentimiento que ella no pudo descifrar. Arrepentimiento, quizás, o simplemente la frustración de ver sus planes destruidos. Cuando la casa quedó en silencio, solo quedaron Elena y Alejandro frente a frente, con los resultados de la prueba entre ellos. «No importa lo que diga ese papel», comenzó Alejandro suavemente. «Lo único que importa es lo que tú quieras hacer ahora». Elena levantó la vista de los documentos, encontrándose con los ojos verdes que una vez había amado tanto, que quizás nunca había dejado de amar. «Alejandro», susurró, «el bebé». Un nuevo golpe en la puerta los interrumpió. Esta vez era Francisco Ruiz, escoltado por agentes federales. «Perdón por la intrusión», dijo, «pero hay algo más que necesitan saber». Llevaba consigo una laptop y un disco duro externo. «Esto contiene toda la evidencia de la conspiración de Roberto, pero también algo más personal». En la pantalla apareció un video de seguridad del hotel en Cancún. Mostraba a Roberto reuniéndose con Victoria semanas antes del encuentro entre Elena y Alejandro. «Ellos planearon todo», explicó Ruiz. «Sabían que si ustedes dos se reencontraban, si tenían la oportunidad de hablar, todo su plan se vendría abajo». Elena recordó aquella noche en Cancún, que había creído era un encuentro casual. Las palabras no dichas, los sentimientos reprimidos, el momento de debilidad que había resultado en su embarazo. Todo había sido parte de un plan mayor. «Pero fallaron», continuó Ruiz. «No contaban con que el amor verdadero no puede ser manipulado. No contaban con que Victoria se enamoraría realmente de Alejandro y desarrollaría remordimientos. No contaban con que yo guardaría evidencia de todo». Alejandro tomó la mano de Elena suavemente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz cargada de emoción contenida. Elena miró los resultados de la prueba una vez más, luego a Alejandro, y finalmente hacia su vientre, donde su bebé se movía como si sintiera la intensidad del momento. «Ahora», respondió ella, «vamos a hacer lo que debimos hacer hace 5 años, decir la verdad, toda la verdad, y dejar que nuestros corazones decidan el camino a seguir». El amanecer encontró a Elena sentada en la sala de espera del hospital, donde Victoria había sido internada tras sufrir una crisis nerviosa durante su declaración ante el fiscal general. Sus manos sostenían un café que se había enfriado sin ser bebido, mientras su mente repasaba los eventos de las últimas 24 horas. «Señora Montero», llamó una enfermera, «la señora Alvarado desea verla». Elena se levantó con dificultad, su embarazo de 6 meses haciendo cada movimiento más laborioso. Al entrar en la habitación, encontró a Victoria sentada en la cama, su habitual elegancia reemplazada por la simplicidad de una bata de hospital. «Gracias por venir», dijo Victoria, su voz apenas un susurro. «Hay algo que necesito mostrarte». De debajo de su almohada sacó un diario, sus páginas gastadas por el uso frecuente. «Este es mi diario personal. Comencé a escribirlo el día que Roberto me contactó por primera vez». Elena tomó el diario, con manos temblorosas. Al abrirlo, las primeras páginas revelaban un plan meticulosamente elaborado. Cómo Victoria debía acercarse a Alejandro, cómo ganar su confianza, cómo manipular las evidencias del supuesto fraude. «Al principio todo era un juego de poder y dinero», continuó Victoria,
lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Pero entonces conocí realmente a Alejandro. Vi su integridad, su bondad, y me enamoré de verdad. Sus manos se retorcían nerviosamente sobre la sábana blanca. Fue cuando comenzó mi infierno personal. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta de la habitación. Victoria se tensó visiblemente, pero él levantó una mano en señal de paz. «Acabo de hablar con Francisco Ruiz», dijo, entrando en la habitación. Me mostró los documentos originales, los que Roberto falsificó. Victoria asintió lentamente. «En las últimas páginas del diario», indicó, «encontrarán la verdad sobre el bebé». Sus ojos se posaron en el vientre de Elena. Roberto no solo manipuló su encuentro en Cancún, también manipuló los resultados de tus análisis médicos. Elena abrió el diario en sus últimas páginas, Alejandro acercándose para leer junto a ella. La letra temblorosa de Victoria revelaba la verdad más impactante de todas. Roberto tenía acceso al laboratorio a través de un contacto. Cambió los resultados de las pruebas prenatales de Elena. El bebé es de Alejandro, sin ninguna duda. Tengo las pruebas originales guardadas en una caja de seguridad. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Francisco Ruiz entró en la habitación, su rostro mostrando una urgencia inusual. Los federales acaban de encontrar algo en la oficina de Roberto, anunció. Una caja fuerte oculta. Dentro había documentos que prueban que ha estado manipulando casos judiciales durante años. Hay más, continuó Ruiz sacando su tablet. Encontraron correos electrónicos que demuestran que Roberto planeó todo esto desde antes de conocer a Elena. Necesitaba controlar a una jueza respetada para proteger sus operaciones ilegales. Cuando descubrió la historia entre Elena y Alejandro, vio la oportunidad perfecta. Elena se sentó pesadamente en una silla cercana, abrumada por la magnitud de la manipulación. Alejandro se acercó a ella, arrodillándose a su lado. «Todo este tiempo», susurró ella, «cada decisión que tomamos, cada momento que vivimos». «No todo fue una mentira», interrumpió Victoria, su voz más firme ahora. «Lo que ustedes tenían, lo que aún tienen, eso es real. Por eso Roberto necesitaba separarlos. Juntos eran demasiado fuertes, demasiado íntegros para sus planes». Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de la fiscal María Fernanda Torres. Su expresión era grave pero compasiva. «Perdonen la interrupción, pero acabo de recibir noticias importantes. Roberto intentó escapar durante su traslado». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Lo atraparon?» «Sí», respondió Torres, «pero antes de ser recapturado, logró enviar un mensaje dirigido a ti, Elena». La fiscal extendió su teléfono, mostrando las últimas palabras de Roberto. «El juego no ha terminado. Hay más personas involucradas, personas que nunca sospecharían. Elena, cuidado con quién confías, especialmente ahora que sabes la verdad sobre tu bebé». Alejandro se puso de pie, su rostro mostrando una determinación férrea. «No más amenazas, no más manipulaciones», declaró. «Es hora de que todos sepan la verdad, toda la verdad». Victoria se incorporó en su cama, su expresión reflejando una decisión similar. «Estoy dispuesta a testificar sobre todo, cada detalle, cada conspiración, cada persona involucrada». Sus ojos se encontraron con los de Elena. «Se los debo a ambos». La sala de conferencias del Tribunal Superior de Justicia bullía de actividad. Periodistas, abogados y curiosos se amontonaban para presenciar la rueda de prensa, donde se revelaría la verdad sobre uno de los mayores escándalos en la historia judicial de México. Elena, sentada en primera fila junto a Alejandro, observaba cómo Victoria se preparaba para hacer su declaración pública. La exesposa de Alejandro había cambiado su habitual vestuario de diseñador por un sobrio traje negro, su rostro mostrando una determinación que nadie había visto antes en ella. «Buenos días», comenzó Victoria, su voz firme a pesar de la presión. «Estoy aquí para confesar mi papel en una conspiración que ha manchado la integridad de nuestro sistema judicial.
Las cámaras disparaban sin cesar mientras ella relataba la elaborada red de manipulación tejida por Roberto Salazar. En la pantalla detrás de ella comenzaron a proyectarse documentos, correos electrónicos y fotografías que respaldaban cada una de sus palabras. La evidencia era abrumadora. Años de casos manipulados, jueces presionados, evidencia alterada. Francisco Ruiz, sentado al otro lado de Elena, se inclinó para susurrarle: «Hay algo más que debes saber». Le pasó discretamente una memoria USB. Esto contiene información sobre otros jueces y fiscales involucrados en la red de Roberto. Personas que aún están en sus puestos, tomando decisiones que afectan a miles. Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, donde su bebé se movía inquieto, como si percibiera la tensión del momento. Alejandro cubrió su mano con la suya, un gesto silencioso de apoyo y comprensión. Victoria continuaba su declaración. «Mi matrimonio con Alejandro Vega fue parte de un plan elaborado por Roberto Salazar. El objetivo era mantenerlo alejado de Elena Montero, la única persona que podría haber descubierto la verdad antes». Su voz se quebró ligeramente. «Pero en el proceso me enamoré realmente de él, y ese amor me hizo ver el error de mis acciones». Los murmullos llenaron la sala cuando Victoria reveló la manipulación de las pruebas médicas y la verdad sobre el embarazo de Elena. Roberto Salazar no solo manipuló casos judiciales, también interfirió en vidas personales, alteró resultados médicos, todo para mantener su red de corrupción funcionando. En ese momento, la fiscal María Fernanda Torres se acercó al podio. «Basándonos en estas revelaciones, el Ministerio Público ha iniciado una investigación exhaustiva que abarca todos los niveles del sistema judicial». Sus ojos se encontraron con los de Elena. La jueza Montero ha sido completamente exonerada de cualquier implicación y su integridad ha quedado demostrada. Alejandro se puso de pie, sorprendiendo a todos. «Si me permiten», dijo, acercándose al podio. Victoria asintió y dio un paso atrás, permitiéndole tomar su lugar. «Durante años, fui víctima de una conspiración que casi destruye mi vida y mi empresa. Pero hoy no estoy aquí para hablar de venganza o justicia». Sus ojos se posaron en Elena. «Estoy aquí para hablar de redención, de segundas oportunidades, de la verdad que siempre encuentra su camino a la luz». Se volvió hacia Victoria. «Gracias por tu valentía en revelar la verdad. Tu arrepentimiento y tus acciones demuestran que siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto». Elena observaba la escena con lágrimas contenidas. En medio de todo el caos y la traición, había surgido algo hermoso: la verdad, el perdón, la posibilidad de un nuevo comienzo. El bebé se movió nuevamente, como si quisiera recordarle que el futuro estaba lleno de esperanza. Francisco Ruiz se acercó al podio con una última revelación. «Hemos descubierto que Roberto Salazar no actuaba solo. Hay una red internacional, está involucrada, personas poderosas que harán todo lo posible por mantener sus secretos ocultos». Sus palabras cayeron como una sombra sobre la sala. «Pero esta vez estamos preparados. Esta vez, la verdad prevalecerá». El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del despacho temporal de Elena en la Suprema Corte de Justicia. Después de las revelaciones públicas, le habían asignado una nueva oficina mientras se realizaba una investigación exhaustiva en el tribunal donde había trabajado. Sobre su escritorio, una pila de expedientes revelaba la magnitud de la red de corrupción que Roberto había tejido durante años. «No puedo creer que no lo vi venir», murmuró Elena, revisando otro caso manipulado. Francisco Ruiz, sentado frente a ella, sacudió la cabeza. Roberto era un maestro del engaño. Incluso yo, que formaba parte de su red, no conocía toda la extensión de sus operaciones. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Era Victoria, que había sido puesta bajo protección federal después de su testimonio. Su transformación era notable. El aire de superioridad había sido reemplazado por una humildad genuina. «Elena», comenzó Victoria, «los investigadores encontraron algo en la caja de seguridad de Roberto.
Colocó sobre el escritorio un sobre. Amarillo. Son correos electrónicos entre él y varios jueces del circuito internacional. Esto va más allá de México. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Los documentos revelaban una red que se extendía por varios países, involucrando casos de alto perfil y cantidades astronómicas de dinero. Entre los nombres mencionados, reconoció a varios colegas respetados, personas que nunca habría sospechado. Hay más, añadió Francisco, sacando su tablet. Roberto mantenía un registro detallado de cada operación. Usaba un sistema de codificación basado en casos legítimos para ocultar las transacciones ilegales. Por eso nadie lo detectó durante tanto tiempo. En ese momento, Alejandro entró al despacho, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Acabo de reunirme con la junta directiva de mi empresa. Han revisado todas las transacciones de los últimos 5 años. Encontramos un patrón. Extendió varios documentos sobre el escritorio. Roberto no solo manipulaba casos judiciales, también usaba empresas legítimas como la mía para canalizar fondos. Cada vez que un caso importante llegaba a los tribunales, había movimientos financieros correspondientes en empresas aparentemente no relacionadas. Elena sintió que su bebé se movía inquieto, como si respondiera a la tensión del momento. Victoria se acercó a la ventana, su mirada perdida en el horizonte de la Ciudad de México. Yo era parte de esto, confesó. Al principio, pensé que solo era un juego de poder y dinero. Pero cuando me enamoré realmente de Alejandro, cuando vi la verdadera naturaleza de lo que estábamos haciendo. Por eso Roberto insistió tanto en mantenerme alejada de Elena, interrumpió Alejandro, las piezas encajando finalmente en su mente. No era solo por el pasado que compartíamos, era porque juntos podríamos haber descubierto todo esto antes. Un mensaje en el teléfono de Francisco interrumpió la conversación. Su rostro palideció mientras leía. Roberto ha hecho una última jugada desde la prisión. Mostró el mensaje a los demás. Era un correo electrónico programado para enviarse automáticamente si él no lo detenía cada 24 horas. Contenía evidencia comprometedora sobre cada persona involucrada en su red, incluyendo jueces, fiscales y empresarios de varios países. Esto podría derrumbar sistemas judiciales enteros, murmuró Elena, procesando las implicaciones. Miles de casos tendrían que ser revisados, empresas investigadas. Victoria se volvió hacia ellos, una nueva determinación en su rostro. Entonces que así sea. Ya es hora de que todo salga a la luz. Completamente. Alejandro tomó la mano de Elena, notando cómo temblaba ligeramente. No estás sola en esto, le aseguró. Esta vez enfrentaremos lo que venga juntos. Francisco comenzó a teclear en su tablet. El correo se enviará en 12 horas a menos que ingresemos un código que solo Roberto conoce. Pero creo que podemos usar esto a nuestro favor. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Si coordinamos con las autoridades de otros países, podríamos organizar la mayor operación anticorrupción de la historia. Elena miró a cada persona en la habitación. Victoria, quien había encontrado la redención a través de la verdad. Francisco, utilizando su conocimiento del sistema corrupto para desmantelarlo. Y Alejandro, el hombre que nunca había dejado de creer en la justicia a pesar de todo lo que había sufrido. Tenemos 12 horas, dijo finalmente, su voz recuperando la autoridad que la caracterizaba en el tribunal. 12 horas para preparar al sistema judicial para el mayor terremoto que haya experimentado jamás. Y esta vez nos aseguraremos de que la justicia prevalezca sin importar las consecuencias. La tensión en el Centro de Comando Especial, establecido en la Suprema Corte, era palpable. Pantallas gigantes mostraban mapas con puntos rojos parpadeantes, cada uno representando una ubicación donde equipos de investigación esperaban la señal para actuar simultáneamente en diferentes países. Elena observaba el despliegue desde su posición central, una mano descansando sobre su vientre, mientras la otra sostenía un teléfono en comunicación directa con la Interpol. A su lado, Alejandro coordinaba con su equipo de auditores financieros,
rastreando cada conexión, cada transacción sospechosa. 3 horas para que el correo de Roberto se envíe automáticamente, anunció Francisco, sus ojos fijos en el cronómetro digital que dominaba la sala. Todos los equipos están en posición. Victoria entró apresuradamente en la sala, su rostro mostrando una mezcla de urgencia y triunfo. «Lo encontré», exclamó, sosteniendo una libreta desgastada. El diario personal de Roberto ya estaba oculto en un compartimento secreto en nuestra antigua casa. Sus manos temblaban mientras lo abría. Aquí está todo: nombres, fechas, códigos, incluyendo el que necesitamos para detener el envío del correo. Elena tomó el diario con cuidado, como si fuera una bomba a punto de estallar. Cada página revelaba otra capa del elaborado esquema de corrupción. Jueces que habían sido chantajeados, fiscales que habían sido comprados, empresarios que habían sido manipulados. «Miren, esto», señaló Alejandro acercándose a una de las páginas. Roberto tenía un sistema. Cada vez que manipulaba un caso, realizaba una serie de transacciones espejo en empresas fantasma. El dinero nunca se movía directamente. Usaba un sistema de compensación basado en futuros fallos judiciales. Francisco se acercó a una de las pantallas principales. Si introducimos estos patrones en el sistema de rastreo, sus dedos volaron sobre el teclado y nuevos puntos comenzaron a aparecer en el mapa. Ahí están. Todas las conexiones, todas las personas involucradas. Victoria se acercó a Elena, su expresión seria. «Hay algo más que debes saber», dijo en voz baja. En las últimas páginas del diario, Roberto escribió sobre el bebé. Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Él sabía desde el principio que el bebé era de Alejandro. Lo usó como parte de su plan para manipular las emociones de todos. Un silencio pesado cayó sobre la sala, interrumpido solo por el sonido del cronómetro digital marcando los minutos. Elena miró a Alejandro, quien había dejado lo que estaba haciendo, y la observaba con una mezcla de amor y determinación. «Ya no importa cuál era su plan», dijo Alejandro acercándose a ella. «Lo único que importa es que la verdad está saliendo a la luz. Toda la verdad». Francisco interrumpió el momento con urgencia en su voz. «2 horas para el envío del correo. Necesitamos tomar una decisión. ¿Usamos el código para detenerlo o dejamos que se envíe y exponemos todo el sistema de una vez?» Elena miró a su alrededor. A Victoria, quien había encontrado la redención a través de la verdad. A Francisco, quien estaba usando su conocimiento para desmantelar el sistema que una vez ayudó a construir. A los equipos de investigadores y agentes esperando sus órdenes en diferentes países. «La justicia no debe ser un arma», dijo finalmente. «Debe ser un escudo para proteger la verdad y la integridad». Tomó el diario de Roberto y lo abrió en la página donde estaba el código. «Detendremos el envío del correo, pero usaremos la información de manera controlada. Cada caso será revisado, cada persona investigada, cada injusticia corregida, pero lo haremos de la manera correcta». Alejandro asintió, comprendiendo la decisión. Esta vez, la justicia prevalecerá no por venganza o manipulación, sino por la fuerza de la verdad. Victoria se acercó al sistema principal y comenzó a introducir el código. Los números en el cronómetro se detuvieron y un nuevo tipo de cuenta regresiva comenzó, la que marcaría el inicio de la mayor operación de limpieza judicial en la historia de México. «Es hora», anunció Francisco y con un gesto dio la señal. En docenas de ubicaciones diferentes, equipos de investigación comenzaron a moverse simultáneamente. La red de corrupción que Roberto había construido durante años estaba a punto de ser desmantelada, no con un estallido dramático, sino con la precisión quirúrgica de la justicia verdadera. 3 meses habían pasado desde la operación que desmanteló la red de corrupción judicial. El jardín de la casa de Elena, con sus bugambilias en plena floración, ofrecía un contraste sereno con el torbellino de acontecimientos que había sacudido el sistema judicial mexicano. Elena, con su embarazo ya en el 8º mes, descansaba en una tumbona, mientras observaba a Victoria y Francisco organizando documentos en la mesa del jardín.
La antigua rivalidad entre ellos se había transformado en una colaboración efectiva para reconstruir los casos afectados por la conspiración de Roberto. El último informe de la comisión especial llegó esta mañana, comentó Victoria pasando un folder a Elena. Han revisado más de 1000 casos en los últimos 3 meses. Cada sentencia manipulada está siendo revocada, cada injusticia está siendo corregida. Francisco asintió añadiendo, y lo más importante, las personas inocentes que fueron afectadas están recibiendo compensación. Su mirada se cruzó con la de Victoria y ambos compartieron una sonrisa de satisfacción. La redención que habían encontrado a través de su trabajo de reparación era evidente. El sonido de un auto estacionando frente a la casa anunció la llegada de Alejandro. Desde que la verdad sobre el bebé había sido confirmada, había estado dividiendo su tiempo entre la reconstrucción de su empresa y la preparación para la llegada de su hijo. Traigo noticias, anunció mientras se acercaba al grupo, sosteniendo un periódico. Roberto ha aceptado colaborar completamente con las autoridades. El titular del periódico lo confirmaba. Ex fiscal Salazar revela nuevas conexiones en escándalo judicial internacional. Elena tomó el periódico leyendo con atención. Dice que su confesión vino después de una profunda reflexión sobre sus acciones. Una sonrisa escéptica se dibujó en su rostro, aunque más bien parece que está intentando conseguir una reducción en su sentencia. Lo importante, intervino Victoria, es que su testimonio está ayudando a limpiar el sistema judicial en otros países. Se detuvo un momento, dudando antes de continuar. Esta mañana recibí una oferta para trabajar en la Comisión de Ética Judicial. Quieren que ayude a establecer nuevos protocolos de control y transparencia. Y yo he sido nombrado consultor especial para el equipo de investigación financiera, añadió Francisco. Parece que nuestro conocimiento del lado oscuro del sistema puede servir para algo bueno después de todo. Alejandro se sentó junto a Elena, tomando su mano suavemente. La junta directiva de mi empresa ha aprobado la creación de una fundación, anunció. Se dedicará a proporcionar apoyo legal gratuito a personas que no pueden pagar abogados. Queremos asegurarnos de que la justicia sea verdaderamente accesible para todos. Elena sintió a su bebé moverse enérgicamente, como si aprobara los planes de su padre. Parece que alguien está de acuerdo, bromeó, guiando la mano de Alejandro hacia su vientre. Victoria los observaba con una mezcla de nostalgia y alegría genuina. ¿Saben? Durante mucho tiempo pensé que el amor era otra forma de poder, algo que podía ser usado para manipular y controlar. Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero ustedes me enseñaron que el verdadero amor es una fuerza de transformación y redención. Francisco cerró su laptop y se reclinó en su silla. Hablando de transformación, la fiscal Torres me comentó que están considerando tu nombre, Elena, para la Suprema Corte. Los ojos de todos se volvieron hacia ella con sorpresa. Es cierto, confirmó Elena, me lo propusieron hace una semana, pero aún no he dado mi respuesta. Su mirada se perdió en el horizonte de la ciudad. Quiero asegurarme de que mi decisión esté basada en el deseo de servir a la justicia, no en la ambición personal. Alejandro apretó suavemente su mano. Cualquiera que sea tu decisión, estaremos aquí para apoyarte. Su voz se suavizó al añadir, esta vez, construiremos nuestro futuro juntos, sin secretos ni manipulaciones. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Elena observó a las personas reunidas en su jardín. Victoria y Francisco, quienes habían encontrado la redención a través de la verdad y el servicio. Alejandro, quien nunca había perdido su fe en la justicia a pesar de todo lo que había sufrido. Tal vez, reflexionó Elena en voz alta, este bebé nacerá en un sistema judicial más limpio y justo que el que conocimos. Acarició su vientre mientras continuaba. Y tal vez esa es la mejor herencia que podemos dejarle. La certeza de que la verdad y la justicia siempre prevalecerán si hay personas dispuestas a luchar por ellas. La sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia nunca había estado tan llena. Un mes después del nacimiento de su hijo, Elena se encontraba de pie frente al Pleno,
preparada para tomar juramento como la magistrada más joven en la historia de México. Su mirada recorrió los rostros familiares entre el público. Alejandro en primera fila, sosteniendo al pequeño Daniel, cuyo rostro era un reflejo perfecto de sus padres. Victoria, elegante como siempre, pero con una nueva serenidad en su expresión. Francisco, cuyo trabajo en la comisión de investigación había sido fundamental para la renovación del sistema judicial. Juro solemnemente defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, recitó Elena, su voz clara y firme resonando en la sala. Juro impartir justicia de manera imparcial, honesta y transparente, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos por igual. Mientras pronunciaba las palabras del juramento, su mente viajó a través de los eventos que la habían llevado hasta ese momento. La traición de Roberto, que ahora colaboraba con las autoridades desde prisión, el reencuentro con Alejandro en aquel tribunal, el descubrimiento de la verdad sobre su hijo, la valentía de Victoria al confesar todo, la redención de Francisco. Después de la ceremonia, una pequeña recepción se llevó a cabo en los jardines de la corte. Victoria se acercó a Elena sosteniendo una carpeta. El último informe de la Comisión de Ética, explicó. Todos los casos manipulados han sido revisados y corregidos. Las personas afectadas han recibido justicia. Francisco se unió a ellas, aflojando su corbata, y la fundación de Alejandro ya está en funcionamiento, añadió. La semana pasada ayudamos a 50 familias a obtener representación legal gratuita. Alejandro se aproximó con el pequeño Daniel en brazos. El bebé, despierto y curioso, extendió sus manitas hacia su madre. Elena lo tomó con ternura, maravillándose una vez más ante el milagro de su existencia. ¿Quién hubiera pensado que todo terminaría así?, reflexionó Victoria, una sonrisa genuina iluminando su rostro. De todas las manipulaciones de Roberto, la única que realmente funcionó fue reunirlos nuevamente en aquel tribunal. No fue su manipulación lo que funcionó, corrigió Alejandro suavemente. Fue la verdad la que encontró su camino. Sus ojos se encontraron con los de Elena, compartiendo un momento de comprensión profunda. Francisco consultó su reloj. «Es hora», anunció. «La primera sesión del nuevo pleno está por comenzar». Como consultor especial, ahora trabajaba directamente con la Suprema Corte en casos de corrupción judicial. Elena entregó al bebé a Alejandro y se alisó la toga. Antes de dirigirse a la sala de sesiones, se detuvo un momento. «Gracias», dijo, mirando a cada uno de ellos, «por demostrar que siempre hay un camino hacia la redención, que la justicia puede prevalecer, que el amor puede ser más fuerte que cualquier conspiración». Victoria sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «No, Elena. Gracias a ti por mostrarnos que la integridad no es una debilidad, sino la mayor fortaleza». Mientras Elena caminaba hacia su primer día como magistrada de la Suprema Corte, llevaba consigo no solo el peso de la responsabilidad, sino también la certeza de que la justicia, cuando es verdadera y transparente, tiene el poder de transformar vidas y redimir almas. En la sala del Pleno, tomó su lugar junto a sus colegas. Frente a ella, una nueva generación de casos esperaba ser juzgada, esta vez con la garantía de un sistema más limpio y justo. El pequeño Daniel, desde los brazos de su padre, observaba con curiosidad infantil, ajeno aún al papel que su propia existencia había jugado en esta historia de redención y justicia. Y así, en aquella tarde de primavera en la Ciudad de México, mientras el sol bañaba con su luz dorada a la Suprema Corte de Justicia, una nueva era comenzaba. Una era donde la verdad y la justicia no eran solo palabras en un juramento, sino principios vivos que guiaban cada decisión, cada sentencia, cada momento de verdad. Fin de la historia. Queridos lectores, la historia de Elena, Alejandro y todos, los personajes que lucharon por la verdad y la justicia, nos recuerda que siempre hay esperanza de redención y cambio. Si esta historia los ha conmovido, los invitamos a suscribirse a nuestro canal
para más relatos que exploran la complejidad del corazón humano y el triunfo de la verdad sobre la manipulación. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus reflexiones sobre esta historia de amor, justicia y redención. Los esperamos en los comentarios para continuar este viaje juntos.